Bueno, Roxy, claramente son horas de mucha zozobra y hoy lo describíamos más temprano. Muy opaco y muy lento viene siendo el proceso de excarcelaciones anunciado ayer por el titular de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez. No sorprende a absolutamente nadie porque estos han sido manejos habituales del régimen. Lo que pasa es que ante tamaña presión internacional y ante los hechos que obviamente se han dado a lo largo de estos últimos días y que comenzaron con la captura de Nicolás Maduro, uno pensaría que los viejos hábitos del régimen podrían empezar a disiparse. Eso no está pasando. Lo que estamos viendo es, repito, un proceso lento y opaco con algunos trascendidos sobre supuestas listas de presos políticos de alto perfil que serían liberados. Nosotros no vamos a reproducir ninguno de esos nombres porque justamente esto se presta obviamente a alimentar la esperanza de familias que han vivido en angustia, en muchos casos durante años, Roxy. Así que vamos a tratar de, obviamente, dar la información cuando esté y lo antes posible, siempre y cuando tengamos corroborada la identidad de los potenciales excarcelados y demás, pero la verdad es que incluso las organizaciones de derechos humanos siempre esperan a que se materialicen las liberaciones con encuentros con las familias y demás, porque ha habido incluso ocasiones en el pasado donde se anuncia una tanda de liberaciones y resulta que luego cuando van a constatar no es el número que desde las voces oficiales dicen que han sido liberados. Mientras tanto, por supuesto, se suman los pedidos de la comunidad internacional. Giorgia Meloni ha celebrado el inicio de las excarcelaciones de los presos políticos. El presidente de Paraguay también ha pedido por la liberación de todos los presos políticos, porque el hashtag y la consigna a esta hora, Roxy, es que sean todos. Recordamos que son más de 800 en total y más de 80 ciudadanos extranjeros, entre ellos, por supuesto, el gendarme argentino Nahuel Gallo y el también ciudadano argentino Germán Darío Giuliani. Caro, ¿cómo andás? Ayer a la noche, hasta bien entrada la noche, se vieron salir camionetas del helicoide, ¿no? Entre las pocas imágenes que podía ver, lógicamente, por los pocos medios. ¿Se supo algo más? Porque ayer se hablaba, bueno, pueden ser camionetas que tengan presos dentro y que los liberen después en alguna otra zona, efectivamente. Sí. ¿Se supo algo más de esas camionetas que bien entrada la noche salían del helicoide o documentos? No, tal cual lo marcás vos, Gonza, sí, obviamente hubo versiones de eso, pero hubo versiones incluso, recordarás vos, porque también estuviste siguiendo el minuto a minuto, no solo ayer de movimientos en el helicoide, obviamente después del anuncio y del inicio de excarcelación de presos políticos que comenzó con los españoles, sino la noche anterior. ¿Te acordás que se hablaba de movimientos en el helicoide? Yo quiero aclarar algo sobre la sede del helicoide. Primero, que no es el único centro de tortura señalado por organismos de derechos humanos e incluso por la Misión Independiente para la Averiguación de los Hechos en Venezuela, que se abastece de las investigaciones de organizaciones de derechos humanos. Primero, que no es el único señalado como centro de tortura. Segundo, en el helicoide funcionan sedes de distintas instituciones. Es decir, que puede haber, claro, es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, pero también funcionan otras oficinas. Es un lugar donde es un edificio muy característico en pleno Caracas, que concentra mucha actividad, obviamente, además de ser una cárcel y ser señalado como centro de tortura, concentra mucha actividad, si se quiere, administrativa para algunas entidades muy sensibles. Entonces, una de las posibles versiones, y obviamente siempre hablamos de versiones hasta tanto la información no esté corroborada, es que se pudieron haber generado algunos movimientos administrativos. Por supuesto, uno se preguntaría, ¿querrán mover documentación que pueda abastecer aún más a las ya muy robustas investigaciones por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos ya conocidas en Venezuela? Bueno, este es uno de los interrogantes. Vuelvo a lo de ayer. Sí, hubo algunas denuncias y algunas versiones que hablaban incluso de que podrían llegar a sacar a algunos presos y a dejarlos en otros lugares que no fueran la salida principal de este centro de detención, o que incluso esta misma operatoria podría utilizarse en otros centros de detención para quizás evitar, primero, la presencia de medios y a veces hasta para hacer más larga y peor la tortura, y a veces por el propio caos interno que hay dentro del régimen, ¿no? Hay incluso
un periodista, activista de derechos humanos, que me decía, vos pensá que los presos se los dividen en términos del control sobre los presos políticos, particularmente en las distintas tribus o facciones que componen el régimen. ¿Se entiende? El control sobre el destino de estas personas, sobre todo los de más alto perfil, ¿no? Es importante, Caro, en este contexto, Roxy, también señalar, hoy más temprano había un reporte de un avión de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos que estaba rumbo a Caracas. Después se confirmó que se trataba de John McNamara, quien es el encargado de negocios para la oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela. Y básicamente es, bueno, en primer lugar, un gran gesto que haya un funcionario de la Secretaría de Estado de Marco Rubio pisando suelo venezolano y, sobre todas las cosas, evaluando cuáles son las condiciones para reabrir una embajada que está cerrada desde el 2019, la embajada de los Estados Unidos. Sería tal vez, Caro, el próximo paso en esta, vamos a llamarle, normalización o intento de ir normalizando poco a poco el vínculo, sobre todo entre Venezuela y Estados Unidos. Por supuesto, y se inscribe en este proceso de fases que mencionaba Marco Rubio. La primera fase, recordemos, era la estabilización, razón por la cual Estados Unidos se infiere apuesta a Delcy Rodríguez, es decir, el control interno para que no se siembre caos dentro de Venezuela. Igual veremos qué pasa con las luchas intestinas dentro del régimen, porque hay otras figuras importantes, entre ellas el propio Diosdado Cabello, quizás la más importante por fuera de la órbita de los hermanos Rodríguez, que es muy gravitante dentro de el control de las fuerzas y de las milicias. La segunda fase, una suerte de fase de recuperación, tiene, según lo que desglosó Marco Rubio, bastantes aristas. Una que tiene que ver con el comercio, con el tema petrolero, hubo anuncios al respecto. Otra que tiene que ver con la situación de los presos políticos y la persecución política en Venezuela. Pero por supuesto uno infiere que ese proceso de recuperación, si se quiere, institucional del país, también presupone un restablecimiento de las relaciones con la comunidad internacional. Por supuesto que, como vos decís, esto es un gesto importante. Ya había versiones, incluso desde la Secretaría de Estado, de que iba a haber un intento de reanudar, por supuesto, la presencia de la Embajada de los Estados Unidos, del personal diplomático de los Estados Unidos en Venezuela. Recordemos que en 2019 fue el frustrado paso de la ayuda humanitaria en el comienzo de año, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Bueno, se da toda esa secuencia que formó parte también de la estrategia de Estados Unidos en Venezuela. Por supuesto que claramente hay una tercera fase, y para mencionarlo todo, que es la transición, que es la que más está impactando sobre el ánimo y sobre la percepción de cambio que tienen los venezolanos, ¿no? En tanto y en cuanto sigan las mismas caras, bueno, muchos de ellos piensan, bueno, la verdad es que las reglas que rigen en Venezuela son las mismas, ¿no? Y ese es el gran temor que tienen. Por eso el pánico, la verdad que en muchos casos pánico, en muchos casos un temor deslizado, de muchos venezolanos dentro de Venezuela, de hacer siquiera un posteo en redes sociales o de siquiera participar de un grupo de WhatsApp donde se envíen memes sobre la captura de Nicolás Maduro, ¿no? No, claro, nada, porque todo puede ser revisado y todo puede ser un argumento, una excusa para inhibir de la libertad, para sacarle la libertad a una persona. La verdad que son historias increíbles las que estamos escuchando. Caro, vamos a volver con vos en un ratito nada más. Gonza, gracias a los dos. Por favor. Bueno, en un ratito vamos a hablar de cómo impacta